Esta es la historia del origen del cemento, uno de los productos más comercializados en el mundo de la actualidad. Sin duda, es la piedra que cambió al mundo. La historia del cemento contada como no te la habían contado. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el genio que dijo, oye, ¿y si hago una piedra líquida que luego se pone durísima? Porque sí, eso es el cemento. Y sin él no tendríamos rascacielos, puentes, estadios y muy probablemente tu casa estaría hecha de adobe. Hoy te voy a contar la historia real de cómo nació el cemento moderno. Y te aviso, no lo inventó un faraón, no lo inventó Da Vinci, lo inventó un tipo inglés medio obsesivo. Vamos al pasado. Los humanos siempre han querido pegar piedras. Los egipcios usaban yesos y cales. Los griegos y romanos mezclaban cal más arena más agua. Pero los romanos hicieron algo que nadie esperaba. Descubrieron que si mezclaban cal con una tierra volcánica llamada puzzolana, obtenían un material que fraguaba incluso bajo el agua. Eso, para su época, era prácticamente magia. Con eso hicieron puertos, acueductos y el Panteón de Roma. Y te preguntarás, ¿cuál era el problema? Con la caída de Roma, se olvidó la receta buena. Europa estuvo siglos usando morteros de cal que tardaban días en endurecer. Ahora saltemos al siglo XVIII. Europa está cambiando. Fábricas, trenes, puentes y más ciudades. La cal y los morteros tradicionales ya no alcanzaban. Se necesitaba un material que endureciera más rápido, fuera más resistente, se pudiera fabricar en serie. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, Joseph Aspdin, un albañil inglés de Leeds. Joseph Aspdin es el papá del cemento Portland. Imagínate a Aspdin. No era científico famoso, no era noble, era albañil. Pero veía un problema. Los morteros de cal que usaban no eran lo suficientemente fuertes para las nuevas obras. ¿Y qué hizo? Se puso a experimentar como quien hace pan. Tomaba piedra caliza, que es básicamente carbonato de calcio, la mezclaba con arcilla, luego lo hacía polvo y lo calcinaba en un horno para luego volverlo a moler. Y notó algo, esa mezcla, al agregarle agua, endurecía más que la cal común. En 1824 pidió una patente en Inglaterra. ¿Y cómo lo llamó? Cemento Portland. ¿Pero por qué Portland? Lo llamó así porque en Inglaterra había una piedra de muy buena calidad en la isla de Portland, una roca dura y bonita. Cuando su cemento endurecía, se parecía a esa piedra. Y ya sabes, si se parece al material de ricos, se vende mejor. Pero el cemento de Aspdin todavía no era exactamente el mismo que usamos hoy, pero fue el primer paso oficial, la idea de cal más arcilla calcinada igual a cemento más resistente. Aquí viene la parte sabrosa de la historia. Muchos creen que Aspdin fue el inventor y ya. Pero en realidad, el cemento moderno es más bien una evolución del trabajo de varias personas. Después de Aspdin, otros empezaron a mejorar la receta. Isaac Johnson, a mediados del siglo XIX, se dio cuenta de que si cocía la mezcla a temperaturas más altas hasta casi sinterizarla, o sea, hasta que se formaban como pelotitas duras llamadas clinker, el cemento quedaba mucho más resistente. Otros ingenieros empezaron a controlar las proporciones de cal, sílice, alúmina y óxidos de hierro. Y poco a poco se fue creando el cemento Portland moderno, el que hoy viene en saco. Podemos decir que Aspdin encendió la mecha, pero la industria fue la que lo convirtió en el material que conquistó el planeta. ¿Qué tenía de especial el cemento Portland? Los morteros viejos, de cal, endurecían porque el CO2 del aire reaccionaba con la cal, pero el proceso era lento. El cemento Portland, en cambio, endurece por hidratación. Cuando le echas agua al clinker molido, eso que sale del horno, se forman cristales y geles que se agarran entre sí y quedan durísimos. Además, se puede preparar en fábrica, así que siempre es igual. Endurece más rápido, aguanta más carga. Puedes hacer concreto mezclando cemento, más arena, más grava, más agua y ya tienes un material que puedes vaciar, moldear, bombear, colar en columnas, losas, puentes, lo que quieras. Eso fue lo que cambió todo. El cemento permitió moldear la piedra. No tenías que llevar una roca, podías fabricar una roca donde la necesitaras. El cemento y el concreto armado, el matrimonio perfecto. A finales del siglo XIX y principios del XX aparece otra idea brutal. ¿Y qué pasaría si metemos fierro dentro del concreto? Es ahí cuando nace el concreto armado. Pero, ¿por qué funciona tan bien?
Funciona porque el concreto aguanta compresión, o sea que resiste ser aplastado, y el acero aguanta tensión para soportar la fuerza que implica tirar de él. Por lo tanto, juntos permiten construir puentes, edificios, estadios y presas. Sin cemento, ese matrimonio no existe. El cemento fue la base que permitió el concreto, y el concreto a su vez permitió la ciudad moderna. Ahora podemos preguntarnos, ¿y cómo pasó de ser invento inglés a estar en todas partes? Para iniciar este camino, durante el siglo XIX, Inglaterra, Francia y Alemania perfeccionan la fabricación para hacerlo más adecuado y poder producirlo en grandes cantidades. Pero no es hasta principios del siglo XX cuando empiezan a surgir las grandes cementeras. Su introducción a América Latina llega con la industrialización y las empresas extranjeras. Luego, cada país monta sus propias plantas. Posteriormente, llega la Segunda Guerra Mundial. La devastación que resulta de este conflicto es inmensa, y eso da paso a la época de reconstrucción. ¿Y con qué crees que reconstruyeron ciudades enteras? Exacto, con cemento y concreto. A partir de ahí, la curva es así. Más población genera mayor necesidad de viviendas, y más viviendas trae consigo más infraestructura, lo que se traduce en la necesidad de más cemento. Hoy, el cemento es uno de los materiales más usados del planeta, junto con el agua y el acero. Algo interesante a destacar es que el cemento no se volvió famoso solo porque era bueno, sino porque encajó perfecto con tres cosas del mundo moderno. 1. La estandarización. Puedes venderlo en sacos y siempre es igual. 2. La urbanización. Las ciudades querían crecer rápido y el cemento resultó ser un material tan adaptable y funcional que cambió por completo las reglas de la construcción alrededor del mundo. Y 3. La ingeniería moderna. Necesitaban cálculos confiables y un material industrial es más fácil de calcular que uno artesanal. Por eso el cemento ganó la batalla frente a la cal tradicional y los sistemas de barro. Hoy hablamos de una gran variedad de cementos, desde cementos de alta resistencia, cementos más ecológicos, cementos con adiciones y hasta morteros unicapa como los que tú usas, que son, en el fondo, nietos de esa idea original, la cual comenzó de un simple hagamos una mezcla en planta con control que en obra solo se le agregue agua y funcione. Gracias a esto podemos decir que el cemento moderno es una historia de control y de velocidad. Así que, la próxima vez que veas un saco de cemento, no lo veas como un simple polvo gris. Ahí dentro hay 2000 años de experimentos que van desde romanos con puzolanas, albañiles ingleses con hornos, ingenieros franceses y alemanes perfeccionando hornos rotatorios, además de millones de obras que demostraron que sí, esta es la piedra que construye ciudades. Porque al final, el cemento es la idea más poderosa de la construcción moderna. Una piedra que viaja en costales y que al final, tú eres quien decide en qué va a convertirse.